Hoy, el camino del desarrollador es más confuso que nunca. Estamos bombardeados de información, nuevos frameworks y titulares que predicen el fin de nuestra profesión. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿sigue valiendo la pena aprender a programar en la era de la inteligencia artificial? ¿Cómo se cruza realmente el abismo que separa al eterno junior del verdadero senior? Para cruzar el abismo, traemos la experiencia y la visión de Adrián Werle, arquitecto de software senior y dueño de su propia fábrica de software. Junto a él, la fuerza transformadora de la nueva era, Valentina Werle, Full Stack Developer, cofundadora de Técnicas Digitales y líder de una comunidad de más de 200.000 personas. Ambas perspectivas chocarán para debatir los pilares de la ingeniería moderna, arquitectura robusta versus agilidad moderna, visión de negocio versus conexión con el usuario. Sin dudas, una combinación explosiva que hace único a este equipo. Dos generaciones unidas por el código, debatiendo sin filtros sobre lo que realmente significa crecer en esta industria. Bienvenidos al futuro. Esto es Codes ++. Comenzamos ahora con Valentina y Adrián Werle. Bueno, buena presentación. ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? Buenas ¿Cómo tardes a andan? todos. Muy buenas tardes. Bueno, soy Adrián Werle, como decía en la presentación, analista de sistemas, eh, casi 35 años de trabajo Un montón. en sistemas. Actualmente trabajo como desarrollador, pasé por distintas posiciones a lo largo de mi vida laboral. Estuve tanto en soporte como en infraestructura. Y bueno, hoy trabajo como un desarrollador neto. Y bueno, Eso es todo. ya básicamente Bueno, sos cofundador de Técnicas Digitales. contigo, exactamente. Bueno, yo soy Valentina, soy su hija, también me dedico al desarrollo. Algo que me preguntan siempre es, ¿hace cuánto tomé esta decisión de dedicarme al desarrollo? Y la realidad es que fue hace poco, pero como que siempre esa intención estuvo marcada siempre de algún lado. Yo he mostrado, siempre muestro una foto que soy yo de chiquita, que hay una cuna, y al lado una mesita chiquita con una computadora. Siempre Sí. estuvo de alguna manera como predefinido que iba a estudiar sistemas, pero la verdad que me encanta. La realidad que te decidiste no mucho tiempo antes de empezar a cursar la carrera, en realidad. Sí, la verdad es que yo no le daba bola, él me mostraba ejercicios, me mostraba cosas de programación, y a mí me parecía aburrido porque, claro, yo no entendía, para mí él hablaba en otro idioma, cuando lo escuchaba en reuniones. Sobre todo, ella me veía sentado todo el día en la computadora, desde la mañana hasta la tarde, o hasta la noche, y los fines de semana también, y como que eso mucho no le agradaba como futuro para ella. Entonces... Y no me tentaba, pero después fue como que me empecé a meter un poco en el mundo. También tuve un profesor que nos hablaba mucho sobre inteligencia artificial, sobre temas, por ejemplo, de metaverso, cosas de tecnología, que fue como que me explotó el cerebro. Y dije, esto es un mundo. La realidad es que uno se puede dedicar a sistemas, pero hay 1.000.000 de áreas adentro y un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces, como que eso fue lo que más me enganchó. Y bueno, estoy en cuarto año de ingeniería. Bueno, en quinto año de ingeniería. Quinto, ya estás en quinto. Aprobé mi última materia esta semana. Ya trabajo hace 2 años, pasé por distintas empresas y la verdad que estoy muy contenta, me encanta dedicarme al desarrollo. El año siguiente va a ser el primer año que esté trabajando 8 horas y también cursando la noche, porque hasta ahora venía trabajando, pero part-time, y ahora estoy trabajando full-time, así que bueno, todo un desafío, pero la verdad que un mundo muy lindo y bueno. Aparte, cuando vos estabas tratando de definirte por qué carrera hacer, te encontraste con que en todos los casos ibas a trabajar con la computadora todo el tiempo. Eso es algo interesante de contar. Yo estaba muy segura de estudiar biología, era una materia que me interesaba, y cuando tuve una reunión con una chica que era genia, mejor promedio de la UBA, tuvo una medalla de honor, me dijo que, mira, la verdad yo programo todo el día. Yo estaba como, mira vos. Claro. O también otras carreras que iba a ver, es como que programaban.
¿Vos te imaginabas que con esa carrera ibas a estar, no sé, en campo, buscando, no Pero sé, no. especímenes raros, algo así? Algo que es muy loco, pero la investigación científica hoy la hacen con la programación, prueban algoritmos, prueban cosas, entonces nada, eso me re sorprendió. Y bueno, la verdad que es un camino muy amplio y bueno, la verdad que me cautivó mucho este mundo. Aparte, a ver, había una orientación hacia lo que era la parte exacta durante Sí. digamos, toda tu escolaridad, siempre ibas para ese lado, cuando te hacían un test, ibas medio para ese lado, no es que salió algo que no tenía nada que ver con lo... Así que yo siempre tuve Sí. esperanza, digo, en algún momento se va a dedicar a la Nunca perdió informática. la esperanza y le salió bien. Bueno, esta charla la vamos a dividir en 3 bloques, ¿ok? El primer bloque es el más largo de todos, pero también es un área que le interesa mucho a la gente que se dedica a la informática, que es el tema del trabajo, los primeros pasos en el trabajo. La realidad es Claro, que al ser una carrera que no necesita de un título para ejercer, la realidad es que hay muchas personas que deciden, algunas que ya trabajan desde un principio y otras que deciden arrancar a buscar trabajo, que es algo que suma muchísimo. Pero es muy importante aclarar que el título vale mucho la pena a la hora de estudiar sistemas. Antes de hablar sobre el tema del trabajo, es importante tocar eso. Que hay claro. muchas veces que en internet hay influencers que dicen, no, hagan cursos, que consiguen las mismas oportunidades que un ingeniero, que alguien que tiene un título. Y la realidad es que hoy, quizás cuando arranques en tu primer trabajo, puede ser que te cruces a alguien que está en el mismo puesto que vos y no tenga Claro, título, y vos te exacto. estés matando en la carrera. Pero después, con los años, O sea, es un valor adicional que si vos estás compitiendo por un puesto contra otra persona que quizás no lo tiene, es un diferencial que te puede ayudar a conseguir ese puesto. Aparte de eso, hay casos en donde efectivamente van a buscar profesionales con títulos, por ejemplo, títulos de ingeniería, porque lo requiere para el caso. O sea, quizás la empresa que busca está buscando como mínimo un título de grado. O sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre, poníamos el caso, no sé, las fábricas de aviones, los que trabajan con cohetes. Quizás, no sé si no va a arriesgarse a tomar a alguien que te dice, bueno, como mínimo busco un grupo de ingenieros. Entonces, para esos casos, quizás no son la mayoría, pero es como decir una base. La otra posibilidad es, como dije antes, cuando estás compitiendo por un puesto, bueno, el título te suma, digamos, te da más oportunidades. esa es Después, una realidad. obviamente, como decía Valen, como no requiere un título habilitante para programar, en realidad podés agarrar y estudiar por tu cuenta y listo. Pero bueno, obviamente la carrera te da más El título a la posibilidades. distancia suma más y además es invaluable el networking que haces en la facultad, hacer contactos. Por Bueno, eso ejemplo, obvio. uno de mis trabajos que yo tuve como full stack, que fue un trabajo que me sirvió muchísimo, que gané mucha experiencia, me lo consiguió un profesor de la facultad. Así que Claro. es sumamente importante, yo creo, estar estudiando y a la facultad y tener un título. La realidad es que hoy no lo vas a ver, pero pasan los años y vas a Bueno, ver la diferencia entre tener un título y no tenerlo. Y hay otra cosa que también estoy notando que cada vez más empresas te piden tener un título o valoran que estés estudiando claro. antes que no. Porque también con todo el tema de la saturación que hay en el Ujú. mercado, en la programación, la verdad que vale la pena y realmente es un diferencial tener un título. Sí, sí, totalmente. Así que Totalmente. en los últimos trabajos que ingresé, siempre mis compañeros eran también estudiantes de ingeniería Ujú. o estudiantes de licenciatura, así que no es algo para dejar de lado. Eh, A ver, lo que digamos, no te quita la necesidad de una capacitación, digamos, Constante. constante, sobre todo incluso después de tener el título, porque uno, como todas las cosas, tiene que mantenerse actualizado. O sea,
después vas a tener que mantener actualizado con cursos, con todo eso. Pero pensá que el título de grado es un título que no vence. Vos haces cualquier certificación de lo que sea, y las certificaciones tienen una validez en el tiempo. Se te certifican por ponerle 2 años, después tenés que recertificarlo si querés mantener la certificación vigente. O sea, el título de grado te lo otorgan y sos ingeniero de acá hasta tu último día. Es así. Es otro diferencial. Claro. Pero bueno, yendo a ese tema, vamos a hablar sobre algo que también suele pasar a la hora de arrancar a buscar tu primer trabajo, o en general, no solo tu primer trabajo, le puede pasar a todo el mundo, que es que uno entra a LinkedIn y ve que hay un millón de propuestas, un montón de frameworks, de lenguajes, incluso para pocos años de experiencia, te piden un catálogo. Bueno. Ok, perfecto. Bueno, continuamos con lo que estábamos. Bueno, hablábamos del famoso junior con 4 años de experiencia. Exactamente. Bueno, es fundamental que no pierdan el foco de lo que están estudiando. Eso me lo decía él mucho tiempo y yo ni bola, y la verdad que eso fue un error. A mí también me ha pasado de que cuando estaba buscando trabajo veía las oportunidades laborales y me ponía a aprender un millón de cosas. He aprendido Angular y React al mismo tiempo. Claro. No había terminado de aprender JavaScript y me mandé con un curso de TypeScript. Esos fueron errores que me pasaron a mí y que recomiendo no pasar por eso, porque la verdad es que terminás no sabiendo nada. Terminás no sabiendo ninguno de lleno. Es que en realidad eso muchas veces sale en los streams y preguntan que, a ver, yo siempre recomiendo hacerse fuertes en algún lenguaje o en algún framework. Después, querés hacer un montón de holamundos en un montón de lenguajes o frameworks distintos, bueno, hacelos, pero hacete fuerte en uno. Elegí uno, fíjate de los que más se solicitan, y hace que seas una diferencia, por lo menos en uno. Aparte hay un tema, vos a medida que vas ganando conocimiento, después, si tenés mucho conocimiento, por ejemplo, en Java, y te sale un trabajo no sé, en C#, lo único que tenés que aprender después es la sintaxis del otro lenguaje. Pero vos ya sabés cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se tienen que construir las aplicaciones. Eso es lo que yo no sabía, que me hubiera encantado saber. Y yo solo lo que quería hacer era sumar lenguajes para tener más cantidad de lenguajes en el CV, para tener más cantidad de cosas en mi CV. Y eso la verdad es un error muy grande, pero también es algo que me ha pasado a mí, le ha pasado a mis compañeros de facultad, querían como sumar, hacer un CV más pesado, porque claro, yo decía, mi CV va a ser... Lo armás y tenés 3 renglones. Mi CV va a ser, bueno, Python y SQL. Entonces yo decía, no, pará, tengo que poner algo más, o sea, tengo que ponerme las pilas, aprender, y quise hacer demasiados cursos, demasiadas cosas, y eso lo que terminó haciendo fue un efecto de que al final no sabía nada de ninguno. Quizás podía hacer un hola mundo con cada uno de los lenguajes. Claro, pero no sabía, más allá de eso, digamos. Pero no más allá de eso. Y ahí fue cuando me empecé a meter en lenguajes específicos, que en este caso fue React y TypeScript, más para el lado del front, y también Python, que fue como el stack que con el que me empecé a más meter en fondo, pero la verdad que... También van descubriendo lo que más les gusta. Exactamente. Acá se ve justo una situación muy particular. A ella le gusta más hacer el front y a mí me gusta más hacer el back. Por eso está bueno, pues para trabajar en aplicaciones sirve justamente eso. Por eso en técnicas digitales yo me encargo del front y él se encarga del back. Claro, la verdad que está bueno, podemos tener literalmente una empresa familiar. Stack, sí, literal. Sí. Pero bueno, nada, la cuestión es que es importante, la palabra sería especializarse, no diversificarse. Esa es la frase, por lo menos cuando estás arrancando, porque una vez que sabes uno bien, como claro, por lo menos ser fuerte en un lenguaje. Y sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, es como que una vez que sabes cómo se hacen las cosas bien, con inteligencia artificial te puede dar una mano para que puedas pasar las cosas a otro lenguaje. Hoy el tema de la IA es el capítulo final igual. Claro, cruza completamente nuestro trabajo
Y bueno, ya lo vamos a hablar Esa es más la parte adelante. 3 de nuestra charla. Sí. Ahora vamos a ir con unos roadmaps. ¿Qué son los roadmaps? Es básicamente algunos, sería como consejos, recomendaciones Sí, de digamos, posibles caminos. claro, exactamente. Caminos a seguir dependiendo qué es lo que más les llame la atención. Hicimos uno para frontend, uno para backend y uno para full stack. Claro. Así que vamos a hablar un poco sobre esos tres, que son los caminos más comunes, pero la verdad que hay un montón, realmente hay un montón de caminos. Esos son los tres más comunes y los tres que son más cercanos a nosotros. Entonces, bueno, vamos a arrancar con los roadmaps. Vos vas a arrancar con el de backend. Tenemos, por ejemplo, el caso de el desarrollador que quiere orientarse a lo que es el desarrollo backend. Ahí puede, por ejemplo, tiene opciones como decidir entre el lenguaje que puede ser JavaScript, puede ser Python, puede ser Java, hablando de los tres más habituales, podría ser C# también. Alguna librería o framework para trabajar con esos lenguajes. Por ejemplo, si van por el lado de Python, van a utilizar seguramente, por ejemplo, Django o Flask, que son librerías para armar la parte, digamos, el endpoint del backend. Si usan Java, podrían utilizar Spring Boot, que es algo que se usa mucho. En el caso de JavaScript, seguramente trabajen con Node.js en el backend. Después meterle algo que es muy importante, el tema de la base de datos, porque algo que se ve muy a menudo es programadores que conocen, que se las arreglan bien con el código, pero cuando tienen que ir a la base de datos, ahí hacen agua. O inventan cosas raras. Yo he visto horrores hechos apuntados a la base de datos. Es bueno, por lo menos, conocer una, aunque sea. Puede ser una base relacional como Postgres, MySQL, SQL Server, puede ser una base documental como MongoDB, por ejemplo, que se usa muchísimo hoy. Después algún tema como, por ejemplo, temas de autenticación, los JSON Web Tokens, por ejemplo, la autenticación WAUT, que es cuando esas páginas que permiten registrarte con Gmail, por ejemplo, tenés un botoncito. Eso es como un tema básico para un desarrollador orientado hacia el backend. Si quieren ir por algo avanzado, pueden capacitarse un poco más en lo que es integración continua, por ejemplo, lo que se llama CI/CD, que eso es algo más, con una visión más empresarial. En las empresas se trabaja de esa manera, con un proceso donde voy generando mis commits y eso pasa por un proceso automático de testing y si pasan los tests va directamente a producción. Temas de despliegues, si lo vas a correrlo en una máquina local, si lo vas a correr en una nube, si lo vas a correr en un sistema de contenedores, uso de herramientas, concretamente herramientas de control de versiones como Git, por ejemplo, y algunas, como les llaman soft skills, como lo que son metodologías ágiles de desarrollo. Estas últimas serían ya como a dar un paso más, un nivel un poco más avanzado. Las primeras 4 eran para un nivel básico, estas segundas 4 es para un nivel más avanzado. Las metodologías ágiles, fundamental que las conozcan. Es algo que literalmente ves un video de cómo funcionan las metodologías ágiles, te puede llevar 15 minutos, pero conocerlas es algo esencial, por lo menos para una entrevista laboral. No, aparte en las empresas que se dedican a eso, se trabaja así. O sea, vos ya lo ves acá en tu trabajo nuevo, que se trabaja así directamente, no es como uno puede imaginarse, no, trabajo por mi cuenta, voy, subo la aplicación, la pruebo yo. En todos lados se la pongo en producción, y si rompe me avisan y me voy y la arreglo y la subo de vuelta. Realmente en todos lados se trabaja con metodologías ágiles, es sumamente importante que las conozcan. Y bueno, ahora vamos a ir con la parte de desarrollador frontend. Bueno, arrancamos por la parte básica,
en el front. Lo básico, básico, que igualmente creo que sirve un montón, te da una muy buena base y realmente te engancha mucho con el mundo del front y el desarrollo en general. Yo recomiendo mucho arrancar haciendo un curso de HTML y CSS. Esa es mi opinión, como que arrancar por la parte básica, hacer alguna paginita web así simple, como un portfolio, para probar qué onda. Arrancás con HTML y CSS y después agregás JavaScript como para empezar a hacer un poco más de funcionalidad. Una cosa quizás vale la pena aclarar, Sí. porque a lo mejor no todos están en tema, ¿qué es lo que hablamos cuando hicimos frontend y backend? Bueno, sí. Backend sería como la parte de la lógica de la Sería la aplicación. parte, backend es la parte que corre, digamos, en el servidor. Sí. La parte que se ocupa, por ejemplo, de el acceso a una base de datos, el acceso a otras APIs para consultar cosas, Claro. la validación del usuario, validar que el usuario Tenés exista, la generar los parte tokens. de la base de datos, que sería el almacenamiento, Claro. y la parte del backend, que se conoce como lógica de negocio. Por ejemplo, el proceso de login lo corres en el backend. O sea, vos recibís, desde el front recibís el usuario y la password. Hay un proceso que va, busca si existe el usuario, busca si la password es correcta y si está todo bien, devuelve un OK, devuelve un token de acceso al frontend, que ese token, en cada llamada que el frontend le haga al backend, le va a suministrar, le va a estar pasando ese token para validarlo y decir, yo soy tal usuario. O sea, todo lo que corre del lado del servidor, eso se conoce como backend. Exactamente. Y todo lo que corre en el navegador del que se conecta, es el frontend. O, por ejemplo, una aplicación mobile. Una aplicación mobile, lo que se instala, digamos, en el teléfono, es un frontend, básicamente. Sí. Que puede estar compilado como si fuera una aplicación, pero en realidad esa aplicación no es más que un frontend, básicamente, que se comunica con un backend, con un servidor, que es el que hace parte del proceso. Hay una parte del proceso que se corre del lado del navegador, a eso se le llama frontend, y lo que va en el servidor es el backend. Entonces, como decía Valen, tecnologías como HTML, CSS y JavaScript son tecnologías básicas para poder armar una página web básica, pero bueno, es suficiente como para poder tener algo. A ver, lo que tiene de bueno el backend es que es algo muy visible. Vos todo lo que construís, o sea, es todo visible. Mientras que en el frontend, No, digo, es en el frontend, mientras que en el backend, hice no sabes lo que hice, y es todo código, básicamente. Sí, O sea, básicamente. Por eso le mandás texto y te devuelve texto. siempre está el chiste que el equipo de frontend es el que se lleva los aplausos. Claro, lo que se lucen y aplauden son del frontend. Y después el backend ahí en una mesa en el fondo, Claro, pero que claro. en realidad son los que hacen que todo funcione. Sí. Pero bueno, como dije, lo básico, HTML, CSS, JavaScript. Después pueden avanzar con un poco de CSS avanzado, Tailwind, Bootstrap. Que son frameworks o librerías. Son librerías para básicamente mejorar el diseño. Exacto. Y prácticamente se utiliza todo el tiempo, así que es importante que las conozcan. No se suele usar HTML y CSS, pero es una muy buena base como para aprender cómo funcionan las cosas por detrás de la librería y por detrás de todas las herramientas que hay ahora. Después, ahí es importante que elijan algún framework. Los más conocidos son Angular y React. En su momento yo arranqué por Angular. Angular tiene una curva de aprendizaje bastante alta. La verdad que no es fácil, pero una vez que lo entendés, decís, qué linda arquitectura, como qué lindo es todo. Claro. Tenés una manera de explicarlo bastante simple, es que tenés todo dividido de una manera que es muy fácil que encuentres las cosas. Por ejemplo, haces un botón y tenés en ese botón cómo lo diseñaste. Después tenés la carpeta del botón y tenés cómo lo diseñaste en la carpeta del HTML, después tenés el CSS con el diseño, después tenés el servicio que está conectado a una API, y después tenés otro archivo con la funcionalidad del botón. Haces clic y hace tal cosa. Entonces hay un problema y es muy fácil encontrarlo. Y también en algunas empresas se utiliza porque, bueno,
si cambian mucho los desarrolladores, mantenés una arquitectura bastante limpia. Claro, porque los manuales siempre suelen ser cosas que no se encuentran. Claro. Y claro, Después tenés React, que ahora estoy trabajando todo con React, y la verdad que muy lindo framework. Yo pensé que me encantaba Angular, pero React es muy lindo framework. Hablo de estos dos porque son los dos que conozco, pero también está Vue, está Astro, hay más variedad. Después hay otro que no recuerdo el nombre, que también es conocido, Flutter. sí, ese está más orientado A lo que es, sí, hoy. a hacer bueno, aplicaciones multiplataforma, en donde vos directamente armas una aplicación y podés tener la versión web y la versión mobile, por ejemplo. Cosa que, por ejemplo, en Angular también. O sea, vos en Angular haces una aplicación que básicamente es web, pero le agregás unos componentes y la convertís, o sea, podés generar una aplicación mobile. Pero hay frameworks que están como más pensados para ciertas Claro, cosas. claro. Y bueno, con lo que iba con el tema de React, también muy buen framework y muy pedido. Hoy, más que Angular, podría ser. Como digo, yo Están ahí siempre compitiendo. tenemos una competencia, yo soy muy hincha de Angular, ella es más hincha de React, parece. Sí. Yo siempre digo, si quieres hacer aplicaciones empresariales, anda con Angular. Si quieres hacer paginitas, anda con React. No estoy de acuerdo, pero bueno, volviendo al tema, tiene una curva de crecimiento, curva de aprendizaje, Sí. un poco menor. Una vez que lo manejas, la verdad que tener una arquitectura limpia no es muy complicado, pero bueno, al principio es como que no te obliga a tener una arquitectura limpia, tenés que vos manejarte. Claro, güey, incluso React, lo que veía es que te puede armar la capa del servidor, por ejemplo. Sí. Que en el caso de Angular tenés que digamos, ir a otra opción, como sea, bueno, Node.js directamente o Bueno. Nest, por ejemplo. Acá nos hicieron una pregunta que me parece fundamental contestarla, justo estábamos hablando de eso. ¿Me perfecciono en un lenguaje o aprendo un poco de cada uno? No. Perfeccionate en uno. Hacerte fuerte en uno al menos. Fue el primer punto que hicimos, especializarse, no diversificarse. Por lo menos cuando estás arrancando, tenés que ser fuerte en uno. Pues, a ver, la realidad es que hacer un holamundo no es algo que te permite decir, bueno, ya conozco el lenguaje. O sea, sí, lo haces en 10 minutos, la típica. Cuando salió React o cuando salió Vue, con 2 líneas de código hago mi página web. Con 2 líneas de código haces algo que levanta, pero no tenés una aplicación, tenés como un lienzo básico, te falta un montón de líneas de código. O sea, un holamundo te puede servir para, si mañana tenés que ir, no sé, a una entrevista de trabajo y te hablan de Vue, podés decir algo y no quedar como que no tenés ni idea de qué se trata. Pero después vas a tener que meterle horas, digamos, profundizando en el tema. Bueno. Por lo menos, hacerte fuerte en uno. Si te hiciste fuerte en Angular y en SQL Server, y mañana vas a un trabajo que te piden Vue y MySQL o Mongo, ya tenés una buena idea de cómo debería quedar, cómo debería construirse la aplicación. Después tendrás que ver la sintaxis, ver un poco a ver cómo se organiza la aplicación, pero tenés una base de conocimientos. Y en el último caso tenemos, si querés hacer desarrollo full stack, o sea, ocuparte de las dos partes de la aplicación. Podríamos decir que este es un rol más de pyme. Porque las pymes, la mayoría, hacen todo. Claro, o sea, desarrollar la aplicación, administrar los servidores, dar soporte a usuarios, cambias el tóner de la impresora. Claro, haces un Excel cuando hay que... Claro, es típico, es el rol típico. No, a ver, uno como desarrollador es muy difícil que se pueda desentender completamente de la otra parte. A menos casos extremos en donde, por ejemplo, como frontend hagas simplemente una página estática que no haga nada del lado del servidor, sea simplemente una página, digamos, para, no sé, para
ponerle las cosas que hago, las cosas, los servicios que vienen a la empresa y nada más. Entonces, bueno, solo haces la parte de HTML, la parte, digamos, de frontend, porque no tiene ninguna interacción, bueno, ahí puede ser. O te dedicas a desarrollar APIs solamente, porque la empresa donde trabajas brindan servicios de datos vía APIs, entonces lo que hacen es, tienen APIs para acceder y no hay un frontend, porque en realidad la página es una página institucional con la que dice simplemente los servicios que brinda, pero después toda la aplicación, todo digamos, el core business está puesto en el backend nada más. En ese caso uno puede decir, bueno, nunca me voy a tener que preocupar por un HTML. Pero si no, en la inmensa mayoría de los casos, y vas a tener que convivir un poco y hacer algo, o interactuar con algún otro desarrollador de la otra parte, vos mismo estás construyendo tu aplicación, vos te dedicás a frontend, pero necesitas algo básico para que te dé algún dato, y si no, necesitas que alguien venga y te lo programa, aunque sea algo básico. Ya siempre vas a tener que interactuar un poco con la otra parte. Sí. Es muy difícil no conocer la otra parte. En el caso del full stack, bueno, podés hacer, digamos, como básico, lo que decía ella originalmente, conocer HTML, CSS y JavaScript como básico, un framework para frontend como React, Vue, Angular, alguno de esos. Para backend podrías ir por alguna opción de Node.js y Express, o Python y Django, o Flask, por ejemplo. Son framework para Python, y alguna base de datos. Alguna base de datos que puede ser una base de datos relacional, como Postgres, MySQL, SQL Server, o alguna base documental como MongoDB, base muy utilizada. Con esos 4 ítems ya tenés un perfil básico de full stack. Si lo querés mejorar un poco, puedes incorporar temas de buenas prácticas, temas de integración continua y delivery continuo, ya orientado más empresarial, tema de los demás de tipos de despliegues, como decía, si es un despliegue en un servidor local, si es en la nube, si es en contenedores. Herramientas como control de versiones, como Git principalmente. Y como soft skill, el tema de metodologías ágiles, tema bien empresarial. O sea, con de estas 2 opciones, lo básico y lo avanzado, tendrías cubierto un buen currículum para poder ir presentarte en cualquier empresa que busquen programadores, básicamente. Ahí me hicieron una pregunta. Pregunta Valen, ¿cómo te organizás para lidiar con estudiar y trabajar a la vez? Yo lo intento y no lo consigo. Es un tema. La realidad es que yo no tengo tanta experiencia trabajando 8 horas, más en la facultad. Quizás en diciembre del año que viene vas a poder contestar mejor. Este año estuve trabajando 4 horas, pero también trabajamos en proyectos particulares, claro. digitales, así que se podría decir que sí tuve un poco la experiencia. Igualmente, estuve rindiendo finales y trabajando 8 horas. Ya diciembre, por lo menos, que fue la parte de los finales, ya estuvo con... A ver, no es fácil. Es un factor y no hay que desanimarse ni compararse con otra persona. Me ha pasado a mí de que digo, qué bronca, que me fue mal, y a veces quizás tus compañeros tienen más tiempo para estudiar, a veces que uno está cansado, y es importante también darse un poco el espacio de descansar la cabeza. A veces cuando estás quemado, no te puedes sentar a estudiar, no puedes hacer las cosas bien, entonces es importante darse un espacio y después quizás seguir, por ejemplo, arrancar a la mañana antes de entrar a trabajar. Eso está bueno, tomarse un café, empezar a leer un poco. A la mañana uno viene con la cabeza descansada, claro, y quizás arrancar. Media hora de dedicarle te rinde mucho más que tratar de hacer media hora después de las 8 o 9 horas de trabajo. También hay algo que es una verdad, que es que hay que usar los fines de semana. Es triste, pero es así. Sí. Quizás levantarse temprano los fines de semana, para mí, por ejemplo, me sirve levantarme temprano el fin de semana, porque si después tengo un plan o quiero hacer algo, quiero aprovechar mi día,
está bien, estudio a la mañana y después tengo la tarde libre, la noche libre, lo que sea. Es importante aprovechar las mañanas, pero hay que reconocer que es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que después va a traer frutos a futuro, porque la verdad que salir de una carrera, tener un título y además tener experiencia laboral y estar trabajando en una empresa, pesa muchísimo más que no. Y Así sí. que, de hecho, A ver, hay gente que va a empezar primer año y ya hoy está trabajando claro, 8 horas exactamente. todos los días. Tengo algunos Y compañeros que ya hace 10 años que están ¿Va trabajando, a ser pesado? Sí. ¿Va a costar? Sí. pero va a valer la pena. ¿Se va a complicar con las materias? Sí. ¿Puede que atrase con materias? Sí. Pero bueno, es así, es parte de la vida. O sea, nada viene fácil. O sea, Eso sí. fácil es tirarse, mirar el cielo y ver cómo pasa la vida. Yo por La mi realidad lado me esforcé mucho este último tiempo para que no me quede ninguna materia atrasada. Me esforcé mucho en decir, bueno, ahora estoy con menos carga horaria, voy a aprovechar para meterla full y poder estudiar, sacarme las cosas de encima. Y ahora que estoy trabajando 8 horas, me queda solo un año, me queda nada más un año de facultad. Y bueno, mi plan para este 2026 es que va a ser un año duro, pero quiero sacarme de encima la carrera el año que viene. No sé si lo voy a lograr, tampoco me voy a frustrar si no lo logro, porque sé que es pesado cursar 8, estar trabajando 8 horas y después ir a la facultad con la tesis, con todo lo que tengo que hacer. Ese es el objetivo que tengo, pero bueno, si se atrasa un poco, tampoco me voy a frustrar y me voy a poner mal. Voy a tratar de sacarlo lo más rápido de encima. que quizás me enoje yo un poco, pero bueno. ¿Cómo? Quizás me enoje. Puede ser. Todo depende, todo depende. A ver, hay que dedicarle y hay que priorizar. Si uno con esa carga de trabajo 8 horas y estudio y bueno, y no me quiero perder de ninguna cosa social y bueno, Claro, eso es lo que yo siempre pongo como prioridad, trabajo y facultad frente a todo lo social. O sea, es mi postura. También yo tengo el tema de las redes, que me encargo bastante de las redes, yo soy la que sube los videos y la que los edita. Eso me saca bastante tiempo, que es algo que ya no voy a hacer para el año que viene. Sí voy a seguir subiendo videos, pero ya no van a ser voy a aprender yo a editar. claro, no van a ser ni editados por mí y probablemente capaz yo tampoco lo suba, sino que tenga que derivar eso en otra persona porque no me va a dar tiempo. Pero sí, mi orden de prioridad es trabajo y facultad. Es así, depende del orden de prioridad de cada uno. Y también a veces, quizás me pasa que estoy muy cansada, mis amigas se van a juntar, yo la verdad que no podría porque tengo un examen, y digo, bueno, pero estoy requemada, Y voy a ir bueno, igual. Uno tiene también que sentirse bien, sentirse cómodo y no estar frustrado. Pero también reconocer que es algo temporal. Que es algo temporal que te posiciona mucho mejor que una persona que no lo hace. claro. Entonces, hoy quizás ves a alguien que no tiene que trabajar, no tiene responsabilidad, solo estudia, pero después quizás tenés una mejor posición que el a futuro, y bueno, las otras personas tendrán que pasar por lo que vos ya pasaste. Y sí, sí. Que no es fácil el primer trabajo. No me cuesta imaginarme digamos, un alumno que se recibe, obtiene su título de grado y no tenga, o sea, tenga cero experiencia laboral. Claro, al menos proyectos personales es importante hacer. Bueno, ahora vamos a ir a un tema importantísimo. ¿Cómo me vendo en mi primer trabajo? ¿Cómo vendo siendo junior, arrancando? Es súper importante y esto realmente no lo quiero dejar de lado, hacer networking y hacer contactos, conocer gente es sumamente importante y la realidad es que el contacto puede salir de cualquier lugar. Yo, mi primer trabajo, la pasantía que hice, la conseguí por un seguidor de Twitch, literalmente, mencionando que estaba buscando trabajo, que quería meterme en desarrollo, empezar a trabajar. Justo se dio que tenía un amigo que el papá tenía una empresa de sistemas. De esa manera conseguí mi primer trabajo. ¿Quién iba a decir que en un stream de Twitch, antes de que yo haga contenido sobre desarrollo? Claro, claro. ¿Quién iba a decir que ahí ibas a conseguir un contacto que te iba a ayudar? Bueno, es importante siempre ir a eventos, charlar con gente, con compañeros, con profesores de la facultad. La oportunidad nunca se sabe de dónde puede salir. Por eso es importante
comentarlo siempre. Si tenés, no sé, si algún familiar tiene algún conocido que tiene una empresa, contarle a tu familia, a tu tía, a tu tío, estoy buscando trabajo, no sé si conoces a alguien que trabaje en sistemas. De cualquier lado puede salir una recomendación a futuro. Ahora, yendo al tema de algo más tradicional, como por ejemplo LinkedIn. LinkedIn no puede ser también una bolsa de trabajo o una universidad. Hay ciertos CVs que pueden llegar a pasar y ciertos CVs que no pueden pasar. Y esto es así, sobre todo en empresas grandes, que claramente hay oportunidades que se suben y que tienen miles de postulaciones, Claro. entonces vos decís, no va a haber una persona que se todo un ponga a ver. equipo de recursos humanos filtrando 5.000 CV que llegaron. Y bueno, es importante que el CV cumpla con ciertas características y esto se conoce como CV Harvard. Es un CV que básicamente es un Word, un Google Docs. Está hecho así. De hecho, ni siquiera tiene foto. Es súper tranqui. Les voy a decir un poco las características que tiene este CV. Por ejemplo, tiene las fuentes clásicas como Calibri, Arial, no se hace una fuente rara, tiene las palabras... Las fuentes cursivas no van. No, ese típico CV de Canva, está re lindo, tiene colores, utilizando una plantilla de una, Claro. no va. Las plantillas no van, que tenga colores, que tenga cosas, no. Les dejo este tip para que lo anoten y lo busquen, hay un montón de videos, hasta yo tengo un video de cómo hacer un CV Harvard. Buscan CV Harvard y van a ver, es un texto así, súper tranquilo. Simple. Bien simple. Claro. ¿Por qué? Porque hay algo que se llaman los filtros ATS, que tienen las empresas que reciben muchas postulaciones, que es lógico que lo tengan, que es básicamente como una inteligencia artificial o un sistema que está automatizado que te mira tu CV, como que lo escanea, busca las palabras claves del puesto o cosas que se necesitan y directamente te selecciona o te descarta. Entonces, quizás vos tenés un CV que cumple con todos los requisitos, todos, pero no fue lo suficiente claro como para que este agente lo detecte, entonces no pasaste porque no detectó las palabras. Claro. Entonces, importante no usar plantillas, no usar cosas raras, hacer un texto simple porque se ve súper profesional. O sea, ese texto que pongo donde hablo de todo lo bueno que soy, vos es que no suma. Eso me deja fuera directamente. Exagerar tampoco suma. Como máximo este CV te pide 2 páginas. 2 páginas y si tenés mucha data. Claro. Me ha pasado hace poco. La realidad es que yo, vale aclarar que igual estas son unas recomendaciones personales, o sea, no contrato gente, no miro CVs. Claro. Esto es una recomendación en base a las cosas que me han comentado, en base a experiencias personales, porque me ha pasado de tener un CV todo con Canva y que alguien me diga, che, ¿qué onda este CV? ¿Qué? Porque yo misma tengo un CV hecho con Canva. Claro. Pero una vez me pasó que me escriba alguien por LinkedIn mostrándome su CV para preguntarme si estaba bien. Yo no suelo contestar porque a veces digo, ¿quién soy para decir si algo está bien o no? Claro. Pero a este chico particularmente le contesté porque había hecho un CV de 4 páginas y le dije, mira, no es necesario que lo hagas tan largo. Yo le recomendé poner experiencia laboral, no hace falta poner tecnologías, no hace falta poner ítems de las soft skills que tienen. Experiencia laboral, si no tienen, pongan proyectos o algo que hayan hecho en la facultad, en el colegio, en donde sea, algo de que hayan trabajado, que hayan hecho. Después les voy a leer acá cómo lo armé yo. Una breve descripción. Experiencia, certificados o educación, si están estudiando, el colegio que fueron, en qué carrera están estudiando, o sea, algún certificado de algún curso, algún idioma si tienen, o alguna cosa que les parezca importante destacar que sumen el CV, y al último pueden poner skills extra, y ahí pueden agregar algo de soft skills, pero cortito, y bueno, de esa manera lo estructuré yo. Si practico algún deporte, si tengo un hobby, ¿lo puedo poner? No. Yo he visto, he recibido currículums para cuando buscamos gente en donde trabajo, bueno, y algunas aparecían. Así como, Amante de los perros. claro, hobby. No, bueno, está bien. Yo lo agarraba y lo leía, pero no sé si Claro. quizás una IA ve hobby, pum,
directamente. Chao, descartado. Claro, Comentario, me acabo de recibir de técnico superior en desarrollo de software en un terciario. Y para ser sincero, no siento que nos hayan preparado tanto para el mercado laboral. Bueno, la realidad es que es algo que se suele comentar bastante, de que a veces no se siente que te preparan tanto. En lo que es programación, a veces una carrera te da como una visión más por encima, es decir, vos no vas a ver tanto desarrollo puntual en una carrera, sino que vas a ver cosas que te van a servir, pero no tanto para ser solo programador, sino que te sirven un poco más a la distancia. claro. Por ejemplo, yo rendí en ingeniería, rendí una materia que era ingeniería de software 4, calidad. Básicamente, calidad en el software. Tuve que aprender las normas ISO, millón de normas, la 20001, la 9001, un millón de normas que vos decís, ¿de qué me sirve? Pero te da un panorama general de cómo se manejan las cosas en una empresa. Claro. Entonces, quizás sí, no vas a aprender a... No vas a salir como, por decirlo, un programador senior. Por más que hagas una carrera de ingeniería, porque en realidad lo que va a aportarte es un montón de cosas a tener en cuenta para poder llevar adelante un proyecto. O sea, después el seniority que vos alcances en un determinado lenguaje ya es un tema tuyo. Depende si vas a trabajar en una compañía que desarrolla en tal o en cual lenguaje. Básicamente, el seniority lo vas a alcanzar con el trabajo. No, ningún curso tampoco, esos cursos que dicen de junior a experto, es el título del curso nada más. No. La verdadera experiencia, el verdadero conocimiento lo vas a conseguir con el trabajo del día a día. Yo creo que la facultad lo que te da es visión y herramientas, pero después todo lo adquirís en el trabajo, es así. Algo que me parece interesante comentar, una vez me ha pasado a mí en la facultad, que yo tuve una materia, creo que también Ingeniería de Software 3, en donde el profesor lo que planteó fue hacer una software factory con todo el curso, que es un equipo de front, un equipo de backend, uno de base de datos y creo que uno de infraestructura, entre todo el curso. Fue complicado, sí, fue un desafío, estuvo divertido, pero fue un desafío. Ojo, el liderar proyectos es una tarea en sí misma que vos podés decir, uy, ¿para qué esto? No es para nada fácil. Había un project manager, de ahí me llevé un montón de cosas valiosas, la verdad. Fue como toda una simulación, pero que estuvo realmente muy buena. Y recuerdo, cada tanto como que teníamos reuniones con nuestro director de carrera, bueno, para charlar sobre cómo veníamos, y uno de los chicos plantea que como que estaba molesto con este tema de esta materia, porque nunca nos habían enseñado frontend, nunca nos habían enseñado como frameworks, cosas de ese estilo, y el director de carrera dice, pero ustedes van a ser ingenieros, acá no les vamos a enseñar a programar frontend, a programar en React, acá les enseñamos a ser ingenieros. Exactamente. A las herramientas que tienes, y eso me quedó porque yo en su momento dije, claro, ¿cómo van a pedir un equipo de frontend si nunca aprendimos? Y no, claro, no. Acá yo estoy aprendiendo a ser ingeniera. Las herramientas que yo voy a necesitar. Claro. Aparte te van a enseñar un framework hoy y ahora dentro de 3 años hay otro. O cuando conseguís un trabajo, usan otro. Claro. Yo sí tuve como materia, por ejemplo, base de datos 1 y 2. En una vi base de datos relacional, en otra vi data warehouse. Tuve materias en donde vi, por ejemplo, distintas metodologías que existían, metodologías ágiles, cómo se distribuye una empresa, cosas más a nivel ingeniería, más a nivel que me van a servir en algún momento donde yo no sea solo desarrolladora, sino que mi carrera siga creciendo y pase a liderar. Claro. Aparte hay que aclarar una cosa. Una carrera de ingeniería prepara a un profesional que si bien está especializado en un ramo, está preparado para trabajar en equipos con otros ingenieros de otras ramas. Sí. Esa es un poco la diferencia
con una licenciatura. O sea, obviamente es una carrera que habitualmente dura un año más, pero te prepara de otra forma para poder trabajar con equipos de ingenieros y hablar un lenguaje, digamos, de alto nivel con los demás. Y Entender, también con las tecnicaturas. No es que vos vas a aprender solo desarrollo, vas a aprender claro, herramientas que te exacto, van a exacto. servir a futuro. Exacto. No solo, bueno, frameworks, hace esto, hace O esto. sea, Vas a tener en materias. realidad, ni en ninguna tecnicatura, ni en una licenciatura, ni en una ingeniería, ni en ningún posgrado vas a aplicar ningún lenguaje ni ningún framework. Eso es una de las cosas que vas a tener que aprender aparte. Claro. O sea, o investigándola por tu cuenta o con el curso que quieras, pero es algo más que vas a poder sumar a tu currículum. Exactamente. Te va a dar herramientas y visión, como lo habíamos mencionado posteriormente, que es muy importante tener y que es un diferencial importantísimo a la hora de estar trabajando en una empresa. Así que, bueno, Ahí tenemos sería. otra pregunta. Y si estoy aprendiendo desarrollo web, ¿es bueno hacer un portfolio? Buenísimo. Así arranqué yo. Bueno, no soy yo, así creo que arrancó todo el mundo. Hizo un curso de desarrollo web y hizo su portfolio web. Claro, Creo que eso es algo típico, así que es re por ahí, hacelo. Yo creo que sigo teniendo mi página web, creo que ahora está baja, pero me armé una página web para practicar cuando estaba haciendo el curso de HTML y CSS y me resirvió, la verdad. Claro, aparte está bueno porque lo que creás lo tenés ahí. Lo vas viendo, te remotiva. Claro. Y hacer un portfolio web, la verdad que es algo que particularmente te motiva y te emociona mucho. Pues como tu primer página, tu primera creación, así que tu recomiendo. Tu primer Arduino que prende alguna lucecita. Además, para aplicar a un primer trabajo, para arrancar, está bueno tener tu página web y mandar tu portfolio web, en vez de mandar un CV, y mira, tengo mi portfolio web acá con toda la info. Contá, vos que estás cursando ingeniería en informática, cuando tuviste que hacer el proyecto, donde terminaste usando una Raspberry y un Arduino. Eso fue bastante. Había distintos proyectos y justo agarraste ese puntualmente que involucraba IoT, por ejemplo. No me acuerdo el nombre de la materia, creo que fue. No recuerdo el nombre de la materia, pero había distintas opciones para el proyecto final, muy interesantes los proyectos finales. Por ejemplo, podías hacer tu propia distribución de Linux. También había uno que era la facultad te daba una computadora y vos tenías que actualizarla, tenías que elegir la mejor distribución de Linux para esa computadora, para optimizarla en una computadora vieja. Después, bueno, había un montón de desafíos distintos. Yo elegí uno que era con Arduino, y era Arduino más Raspberry Pi Pico, tenías que usar. Y un sensor. No, Raspberry Pi. Raspberry Pi. Claro. Y un sensor. La cuestión es que hicimos, bueno, una lámpara inteligente, no una lámpara, una maceta inteligente. No, la maceta fue un invento que hicimos después, en realidad. Hicimos un sensor de luz que medía cómo la cantidad de luz que se utilizaba en una habitación y que guardaba el registro en una base de datos SQLite dentro de la Raspberry. De esa Raspberry. Fue un programita chiquitito, pero que estuvo muy divertido y fue súper desafiante. Y bueno, esas cosas se dan en la facultad. Claro, no se dan en otro lado. O sea, ella no es yo soy técnico de electrónica, pero ella no es electrónica. Fue un re así desafío. que fue a investigar, Después, preguntarme cosas así. Pero sí. Básicamente era usar el Arduino para que fuera midiendo y fuera reportando las mediciones. Y todo se iba guardando. Y lo más difícil de todo fue mostrar en la Raspberry un gráfico, porque se retrababa. Claro. Pues tenía una pantallita. No, eso fue en la maceta. ¿Eran dos proyectos? Sí, fueron dos. En este proyecto teníamos que mostrar una pantalla con un gráfico que se iba actualizando y teníamos que poner que se actualice cada 10 segundos porque se trababa, si no. Claro. Y bueno, después de ese proyecto lo mutamos para una exposición que había en la facultad a una maceta inteligente que tenía el sensor de luz y además un sensor de humedad y una pantallita que te mostraba si la planta estaba contenta o estaba triste. Claro, en base a la luz que faltaba y la humedad. Bueno, ahora sí, volviendo al tema. Bueno, este bloque ya lo pasamos, el bloque del trabajo. Espero que
nada, hayan quedado claros los puntos importantes de por qué es necesario tener un título universitario, siempre y cuando se tengan la disponibilidad de estudiar, aprovechenla. No hagan caso a los influencers o a la gente que dice que no es importante un título universitario, porque sí lo es. Aprovechen el momento que tengan para estudiar. Bueno, hablamos de los distintos roadmaps y sobre cómo venderse como junior. Y ahora vamos al bloque 2, que era un poco lo habíamos adelantado, la inteligencia artificial en el aprendizaje. Porque hay una realidad que, bueno, no es lo mismo la inteligencia artificial para vos, que ya venís hace años trabajando, para vos es una comodidad completa. Justamente hoy hablamos ahí en la oficina de ese tema, y hay como, digamos, afecta como de dos maneras distintas. Al perfil senior, que básicamente hizo ya su aprendizaje, todo sin la IA, y ahora la incorpora como una herramienta. Es una comodidad completamente. Y el junior que ahora está empezando a programar, o a querer hacer algo, y se encuentra con una IA en la que básicamente le tenés que pedir lo que querés y te lo construye. Ahora, hay determinadas, determinadas cosas a tener en cuenta en el desarrollo de un software, en la creación de una aplicación. Por Que ejemplo, si nunca te buenas chocaste con esos prácticas, problemas, cómo hacer no las los ves. cosas. Claro, que si no los conoces, que ciegamente vos le pedís a la IA y mostrar una grilla que pueda filtrar, y la IA lo que va a hacer es, te va a devolver la tabla entera y te va a hacer un filtrado en el frontend. Pero si vos no sabés que eso está mal, claro, cuando vos estás desarrollando y estás trabajando con una base de datos que tiene 10 registros de prueba, no hay ningún problema, anda todo perfecto. Cuando lo pones en producción o lo conectás a la base real o la base incrementa la cantidad de registros y pasás de 10 registros a tener 1.000.000 de registros, y ahí vas a ver que la aplicación claramente no funciona como debiera. O necesitas una flor de máquina, una flor de conexión a internet para poder utilizarla más o menos. Bueno, ese tipo de cosas es donde quizás está la mayor diferencia. Vos me decís que, por ejemplo, hoy en día en tu trabajo trabajan totalmente orientado hacia la CIA. Nosotros en el mío las incorporamos este año y realmente es una ayuda importante, porque te mejora los tiempos de desarrollo. Sinceramente es una diferencia importante, pero bueno, es un desafío como poder, digamos, seguir incorporando, seguir capacitándose, entender cómo se tienen que hacer las cosas y no dejarle el cerebro a la IA y listo, que yo escribo lo que vos me decís. Eso es fundamental. También algo que, perdón, tengo la voz terrible. Sí. Algo que estoy empezando a hacer para el desarrollo, cuando pruebo cosas o hago proyectos personales, se le puede dar un contexto de proyecto. Por ejemplo, en Cursor, creas un archivo que se llame .cursorrules y le das un contexto, como por ejemplo, que sea como un profesor, que te vaya explicando las cosas de manera fácil. Entonces, se le puede dar distintos contextos. Es archivo .cursorrules y, por ejemplo, si necesitas algo más eficiente, algo más avanzado, se le puede dar en el contexto. En mi caso, yo lo usaba para que me explique las cosas de manera más fácil. Claro. Entonces, le pedía a la IA, trabajaba con la IA, pero me ayudaba a que me explique las cosas de manera más fácil. Sí. Lo usé mucho para proyectos de la facultad, que por ejemplo quería hacer rápido, pero quería entender bien lo que estaba haciendo. Claro. Entonces le creaba este archivo cursorrules, que le ponía un contexto de que me explique más fácil las cosas. Entonces, hacía el proyecto, lo hacía rápido, pero entendía todo lo que estaba haciendo. Que te enumere, o sea, es imprescindible que te enumere lo que va a hacer, que te arme un checklist de los puntos que va a ir haciendo, que te pida confirmación, que no se manda, esa que le tirás una oración y se pone a escribir código y que arma con... No. La forma para trabajar con la IA es construir paso a paso.
sea, básicamente como construís la aplicación sin IA, pero bueno, pero hablando directamente con la IA, tirando prompt, pero yendo paso por paso. Nunca vas a obtener una aplicación entera funcionando correctamente tirándole un prompt gigante así de 4 páginas. Lo único que vas a hacer es que haga también eso cualquier cosa, después tenés que revisar todo el código, rehacer. La forma más segura es ir indicándole cómo construir de a poco. Si haces una aplicación en full stack, a ver, yo suelo empezar por el backend primero, después le agrego el frontend, o si querés trabajar al revés, puedes al revés, pero en orden. Le podés pedir sugerencias, que te presente sugerencias, contarle lo que vos necesitas hacer y que te ofrezca alternativas de lenguajes, alternativas de frameworks, alternativas de base de datos, que te explique. O sea, lo que tiene de maravilloso esto, que vos le podés pedir que te explique a ver por qué te está recomendando determinada cosa. Eso es lo importante, la forma de usarla correctamente. O sea, una vez que vos tenés en claro por qué camino tomar, bueno, ahí sí, bueno, que vaya armando. Pero ir así, digamos, no de tirarle ciegamente, bueno, necesito otra cosa, bueno, hacelo y chau, vengo en un rato. No, esa forma no es. Y usarla para que te explique las cosas y el por qué. Exactamente. A ver, por ejemplo, temas de documentación. O sea, La está bueno, documentación es esencial. está Sí. bueno que en ese prompt del sistema que le estás poniendo, te arme la documentación. Entonces, a medida que va construyendo y se va implementando funcionalidad, te va generando la documentación. Eso está muy bueno. Y también sirve para otra cosa que es muy buena. Agarrás una aplicación de la cual no tenés documentación porque nunca se hizo documentación, y bueno, o la documentación son comentarios mínimos y no sabés ni siquiera en general qué hace la aplicación. Le puedes decir que la analice y que te diga lo que hace. Y para eso es es genial. Bendición. Eso es genial. Para aplicaciones sin documentación, eso es realmente genial. Y después, nada, no vamos a decir que no usen la inteligencia artificial aunque estén aprendiendo, porque siempre es imposible. Es realmente imposible. Entonces, estos prompts de sistemas, estas ayudas que se pueden dar, O sea, creo que hoy, son cosas al día que de hoy, ayudan. ninguna empresa Te va a decir que no use. Es como que ninguna te va a decir que no uses internet para programar, para buscar lo que necesites. Ninguna, Claro. porque es ponerse límites a sí misma que no sirven para nada. Así que es importante que la aprendan a usar como herramienta. Porque Claro. es así. Y como método de aprendizaje mientras se está, porque quizás no tiene los conocimientos, entonces, bueno, a ver, ¿qué alternativas tengo? A ver, y contame, y dame más detalles. ¿Por qué esta opción o qué gano con esta opción? Bueno, todo eso se lo voy a preguntar y te lo voy a responder. Exactamente. Así que bueno, bloque 3. Bloque 3. Bueno, este ya es como el bloque más avanzado, más tirando para el crecimiento profesional. Ese es el nombre del bloque. Cosas que pueden implementar en el día a día. Ahora vamos a mencionar cosas que son un poco más a gran escala y cosas que son más fáciles de implementar. Bueno, vamos a arrancar con una frase. La frase la pusiste vos, así que la vas a tener La voy a tener que leer yo porque, bueno, obviamente en la pantalla se veía, pero bueno, acá dice que lo único constante en el software es el cambio. Los requisitos cambian, las tecnologías cambian, los equipos cambian. Escribir código que funcione hoy es fácil. Escribir código que pueda adaptarse mañana sin romperse y sin costar una fortuna es el verdadero desafío. O sea, en síntesis, cualquiera con la IA puede hacer código, puede hacer algún tipo de aplicación, pero hacer algo que funcione y pueda crecer y funcione y siga en el tiempo funcionando correctamente, eso no es así tan sencillo. Y esa es la verdadera diferencia entre un junior y un senior. Exactamente, también. exactamente. Que el junior hace las cosas para que funcionen hoy, pero el senior tiene esa proyección a futuro, de hacerlo para que sea escalable, mantenible y todo eso. Bueno, a ver, un tema que hoy justo hablamos ahí en el trabajo.
en los últimos años hubo un gran crecimiento en la cantidad de desarrolladores que había disponibles porque muchos se tiraban a hacer desarrollo, porque bueno, hacían algún curso, alguna capacitación, aunque sea con un perfil junior, se postulaban. Y hoy la IA, de alguna forma, o como optimiza el trabajo y ayuda a hacer más rápido, a trabajar más rápido, hay equipos que se reducen. Ya no son necesarios tanta cantidad, sino que hace falta gente con más capacitación, o sea, perfiles más altos, más capacitados, que cobran mejor, eso es lo importante, pero se genera una competencia en la gente, digamos, entre la gente menos capacitada, de cómo capacitarse más para poder pelear por esos puestos que se han crecido y que obviamente la una junta con la IA. Es algo nuevo que se está dando ahora. O sea, no existe, o no, ya no va a existir más el programador que trabaja sin IA, porque nada, es algo que te acelera tu trabajo. Entonces, Completamente. nada, eso es algo que se va a empezar a notar cada vez más. Bueno, para poder mejorar la calidad de nuestro código, hay algunas buenas prácticas que podemos aplicar. Algunas, por ejemplo, hay algunas que se conocen como los principios SOLID, en realidad, que tienen que ver, se lo pueden buscar en internet, está por todos lados, tiene que ver con por ejemplo, los principios de responsabilidad única. El SOLID son siglas, en realidad, que, por ejemplo, de una clase tenga una responsabilidad y no un montón de cosas. Preferir tener varias clases y que cada una haga bien algo simple. Eso ayuda a que el código sea más mantenible, que sea más sencillo de entender, que sea más reutilizable. Es el principio de abierto y cerrado, o sea, las clases tienen que estar abiertas hacia la extensión y cerradas hacia la modificación. Eso quiere decir que vos puedas tomar una clase y extender su funcionalidad, pero no cambiar la funcionalidad que tiene esa clase, porque obviamente vas a romper alguna otra cosa que esté utilizando esa clase. El principio de lo que se llama principios de sustitución de DISCOM, que quiere decir que vos podés, eso es que se haga en temas más complejos. Vos tenés una clase padre y tenés una clase hija digamos, de la cual deriva. Vos le podés pasar como parámetro un objeto digamos, de la clase padre directamente y lo puede procesar sin romperse. Después tenemos, por ejemplo, el tema de segregación de interfaz, que lo que habla es que tengas muchas interfaces pequeñas para utilizar con una misma clase. Pequeñas me refiero a más simples, y no una interfaz muy compleja con todo, porque después cuesta mucho más poder utilizar esa clase. O sea, son todas cosas complejas que hay que verlas digamos, que requieren cierto, digamos, conocimiento de código y aparte entenderlo bien, y hay cursos que te dan, por ejemplo, y te ejemplifican cada uno de los principios. Después, por ejemplo, a ver, paso a la siguiente. Ahora después tenemos otros conceptos. unos conceptos que estos son más aplicables al día a día, más fáciles, los principios sólidos. La realidad es que lleva un tiempo conocerlos, Sí. explicarlo, hay que tener cierto... Algunos son más sencillos que otros. Sí, y hay que tener cierto también nivel como para poder entenderlos y aplicarlos. Pero... Ojo, también si vos se los agregás al prompt de la IA,
Eso sí, te te puede hacer va a mejor ayudar a código. implementarlos así. Sí, O sea, sí, así por lo que- menos a no hacer lo opuesto, digamos. Claro, No eso por hacer lo menos sí. especialmente mal las cosas. Ahora yo voy a mencionar unos principios que sí son más fáciles de implementar en el día a día y podemos darnos cuenta más fácil si los estamos implementando o no. Uno se llama DRY, así, D-R-Y. Don't repeat yourself, es el Claro. principio. Básicamente es no hacer código repetido. Les puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, si están estudiando desarrollo web, frontend, podemos ver que cuando utilizamos HTML y CSS y JavaScript así simple, si queremos hacer una página web que tenga una navbar, bueno, esa navbar la vamos a tener que repetir en cada uno del menú que tenga la página. O sea, en cada una de las Va a tener que opciones, estar en todas las páginas. claro, en la parte de home, en la Justamente parte no es que le voy a tener que repetir, va a tener que aparecer en todas las Claro, páginas. exactamente. O sea, la vas a tener en el menú home, en el menú quiénes somos, en cada una de esas páginas vas a tener que tener esa misma navbar, porque bueno, HTML y CSS así, no tenés la parte de componentes, que la verdad que te ayuda un montón. No, ahí vas a tener que repetir el mismo navbar. Entonces, ese es un ejemplo. No usar código repetido. Si tienes un botón que Bueno, tienes que usar en para varias eso- páginas, Para eso justamente los los frameworks son los que te permiten. claro, es un botón que se usa en un montón de páginas, que sea un componente, y simplemente lo pones y lo mostrás en esa página. Pero tenés la lógica en ese componente y no tenés que estar repitiendo todo en cada pantalla. Después hay otro que se llama KISS, que es Keep It Simple, Stupid. Básicamente, no hacer las cosas, no hacer el típico código espagueti, hacer las cosas lo más simple posible. Quizás a veces primero hay que pensar, cuando tenés un problema, tenés que pensar la solución, pensar, ¿cómo es la forma más fácil de hacer esto? A veces pasa que uno deriva mucho en curso, en inteligencia artificial para hacer algo, y quizás tirás un prompt, que es algo súper fácil, o sea, una VM o algo de ese estilo, es algo fácil, y quizás curso o la inteligencia artificial, ChatGPT, la que sea, comete un error, y ese error te puede hacer un código súper, súper largo, capaz funciona, pero ahí tenés que poder pensar, ¿esta es la manera más inteligente de hacer esto? O sea, ¿realmente necesito tanto para esta cosa sola? Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, que el código sea lo más simple e intuitivo posible. Claro. Pensar en que alguien más lo va a tener que leer después. Quizás justamente lo que decía en el principio Solid, de hacer clases más sencillas con funcionalidades más simples, quizás hacer más cantidad, pero cada una que sea más sencilla, más simple. Exactamente. La mega clase que hace todo no es No. no es justamente saludable. Después hay otra que se llama Shaggy. No sé si tiene una manera de pronunciarse en inglés. You aren't gonna need it, es el nombre. No agregues cosas por si acaso. Si vos tenés que hacer un sistema que haga algo, El código por las dudas. claro, quizás parece una pavada, pero a veces quizás sabemos que, no sé, nuestro código va a tener tal y tal cosa, entonces implementando algo empezás a agregar para Claro, cuando el claro. código escale, para X motivo, y agregás cosas que después quizás no terminas usando o que te olvidas que agregaste. Entonces, nada, no agregar cosas a menos que la vayas a usar en ese momento. No agregues para usar a futuro o por si las dudas, no. Aparte, pensé una cosa, cada vez que uno agarra código propio, más adelante, o sea, que ha pasado, no sé, pasó un año desde la última vez que lo modificaste, y te pones a leerlo y encontrás cosas que, esto deberías hacer mejor así, no, esto sería mejor de otra forma. O sea, hay como una especie de ganas de hacer refactoring para ir mejorando. ¿Por qué? Porque uno va aprendiendo cosas nuevas con el tiempo y descubre cosas que ahora se podían hacer mejor. Quizás ya en ese momento se podían hacer mejor, pero a lo mejor vos no lo sabías. Y después aprendiste otras cosas y otras opciones, otras librerías. Mira, sería mejor esto. ¿Para qué agregar hoy un código que diga, no, por esto probablemente el año que viene me sirva para... Y no sé, a lo mejor el año que viene cambió completamente y te encontraste con otra forma de hacer eso. Y, o sea, no ensuciar el código con cosas que no se necesitan. Después,
principio de menor sorpresa. Siempre hay que tratar cuando uno implementa una funcionalidad, que esa funcionalidad dé el resultado que espera el usuario. Que nunca dé nada raro. Acá pusimos, cuando hicimos una presentación, hicimos un ejemplo muy pavo, que es suma de dos números. Pones primer número 1, segundo número 1, resultado 11. Está bien, es un ejemplo exagerado, pero bueno, siempre hay que pensar en el usuario final a la hora de hacer algo. Claro. ¿Cómo espera el usuario final que sea esto, que funcione esto? A veces es difícil, uno piensa mucho con mentalidad de programador y es como que se olvida del usuario final. Es que, y es importante hacerlo para el usuario eso final. va a pasar 1000 veces. Hacen una aplicación, la prueban 1000 veces cuando está en desarrollo. Se la dan al usuario y lo primero que hace el usuario lo hace mal. O sea, lo hace de la forma que vos no esperabas que lo haga, justamente. O sea, el usuario siempre tiene la habilidad de romper la aplicación, haciendo la cosa de una forma que uno como programador nunca hubiera pensado, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer esto de esa manera? Bueno, el tema de la aplicación tiene que estar preparada para justamente soportar ese tipo de usuario y no colgarse. Es así. Hay alguien que pone, pregunta, para evitar esos errores y sus fallas, entonces, ¿me conviene empezar con test de prueba? A ver, los test de prueba sí te pueden detectar cosas, pero no te van a salvar siempre. A ver, hay un tema. Los tests se aplican en diferentes niveles. Vos podés tener test aplicados para verificar las funciones que vos estás armando dentro de la aplicación. O sea, son internos. Con el caso este que mostraba Valen de una función que te suma dos números. Bueno, vos podés tener armado una serie de casos a las que las variables le vas a pasar números, algunos y vas a controlar el resultado. Bueno, después es un nivel de test. Después tenés los tests que vas a hacer sobre la aplicación cuando esté funcionando, digamos, esté ya toda junta, funcione toda completa, y es, por ejemplo, la interacción del usuario con la interfaz de la aplicación. O sea, y ahí empieza a tallar ya el tema de, bueno, cómo el usuario interactúa con la aplicación. O sea, si cambia los menús de la forma que yo había pensado o se le ocurre ir de otra manera. O sea, yo le iba haciendo clic con el mouse y resulta que el usuario quiere usar la flechita para cambiar, qué sé yo. La interacción digamos, que va a hacer el usuario, por lo general, no es de la forma que el programador se imaginó que iba a trabajar. Para eso hay frameworks que te permiten automatizar test digamos, de uso de la aplicación, probando directamente el sistema desde la interfaz como si fuera un usuario. A ver, hay una metodología de desarrollo que propone que vos armes primero el conjunto de datos de test y después implementes la aplicación para, obviamente, que no rompa con esos datos, para que haga las operaciones bien. Es una metodología de desarrollo. Y los tests, sí, si están bien implementados, te tienen que detectar todas esas cosas. A veces, ¿qué pasa? Están implementados a medias, no están bien implementados, y entonces hay cosas que llegan a la producción y rompen en producción, que esa es la peor de todas, digamos. Es importante conocer estas prácticas, porque si no, te van a romper todos los tests y vas a ver, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Y vas a entrar en un loop de empezar a cambiar y nunca terminas sabiendo cuál es el problema. Entonces, después está bueno que no sea el mismo desarrollador el que se prueba su aplicación. También, obvio. Eso, pues, claro, uno siempre hace el mismo caminito, 1, 2, 3, 4, 5, anda perfecto. Luego viene otro y dice, hace 1, 4, 5, 3, 2, se rompe. Y bueno, eso también, ahí, digamos, está muy también dependiendo del tamaño de la compañía. Hay compañías que en sus equipos de desarrollo hacen como un control cruzado. O sea, lo que desarrolla uno lo prueba otro del equipo o tienen alguien específicamente para ser tester. A veces en las pymes
es más complicado porque a veces el equipo de desarrollo es muy chiquito y no pueden, digamos, poner a alguien puntualmente para hacerlo, tienen que estar todos programando, por ejemplo. Pero Bueno, nos quedan un par de ítems más, pero esa sería la parte principal. Bueno, algunas cosas las comentamos acá. Buenas prácticas de desarrollo, control de versiones, tener código legible, bueno, cosas, documentación, manejo de errores y excepciones. Esto ya lo dije una vez en la anterior vez. Hay una página que se llama http.cat. Tiene todos los errores explicados con gatitos. Es importante conocerlos para implementarlos, para saber qué significa cada error. Después, bueno. el control de versiones, llámese Git habitualmente, Sí. es imprescindible, Sí, obviamente. incluso aunque trabajes solo acá en tu casa y solamente seas el único programador. Necesitas A tener mí un control de me versiones. pasó hace poco tiempo trabajando con Qué una bueno. IA, tenía una aplicación que era frontend y backend. No sé cómo dentro de la carpeta de backend, la IA creó adentro otra carpeta de backend, no sé para qué le hizo. Pero en un momento lo veo y digo, mirá, hay una carpeta backend adentro del backend. Ah, me voy a fijar, bueno, sí, evidentemente, bueno. Eso fue terrible. No, la aplicación no compilaba. Uy, no, me parece que accidentalmente borré el backend. Y lo Efectivamente. mejor fue el mensaje que te puso después. Oh no, ¿O esto no? es grave. Grave. Déjame ver el control de versiones. Claro, esa misma iba a buscar a Git para poder recuperar lo que había borrado. Importante tener control de versiones. No, eso fue terrible. Le mandé a los chicos del equipo y se mataban de risa. Aparte es cómica. Sí, terrible. Bueno, prácticas de desarrollo ágil. Importante también tener eso en cuenta, lo mencionamos un poco antes. Desarrollo iterativo e incremental, por ejemplo, Scrum es la metodología muy utilizada. También hay una que se llama Extreme Programming, pero bueno, creo que la más usada es Scrum. Street Programming a mí me encantaba. Eso es cuando vos agarrás y llamás al que necesita la aplicación, lo sentás al lado tuyo y le decís, bueno, decime qué necesitas. Y vas a codificar. La técnica de Scrum, bueno, es desarrollo iterativo, tener reuniones todos los días, y bueno, se divide en sprints. Y después el Extreme Programming, sí, era básicamente tenías un programador y tu project manager o quien sea. No, el senior. El cliente de la aplicación, el que necesita la aplicación. Sería el cliente, el representante del cliente, pues el que. Nunca me tocó y espero que no me toque. No, pero está muy bueno, está muy bueno. Yo muchas veces en mi trabajo anterior hacía eso. A ver, no es que vas a hacer una aplicación completa, porque a veces una aplicación completa te puede demandar varios días y quizás no tiene la posibilidad de venir varios días hasta todo el día lo tuyo. Pero cuando necesitas, por ejemplo, hacer modificaciones puntuales, correcciones, alguna funcionalidad puntual, y claro, ¿qué pasa? La persona, que es el usuario, el que necesita esa modificación, sabe exactamente lo que necesita y vos tenés que ponerte en contexto para entender todo. Entonces, que decía, mira, venite mañana a la tarde, te quedas 2 horitas acá y te llevas la modificación hecha. Durísimo. No, bueno, está bien, pero son metodologías que no se pueden aplicar en todas las situaciones. Pero en determinados momentos, creo que vienen bárbaro. Sí, lo sé. Aparte hay una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando al principio antes de empezar a trabajar en el desarrollo, sea un sistema completo o sea una modificación, el usuario, que no es una persona de sistemas, a veces le cuesta tener la suficiente claridad de pensamiento para imaginarse lo mismo que el desarrollador se está imaginando. Entonces, el hecho de que empiece a tener feedback, digamos, constante, empiece a ver las cosas materializarse. Ver las cosas como las quiere el cliente. No solo, claro, y aparte, le da la posibilidad de imaginarse nuevas opciones que quizás que no las había pensado, que no se las había imaginado. Entonces, en el momento, te dice, mirá, y si le pones un botón que haga tal cosa,
Y si la aplicación, aparte de imprimir, me lo bajas en un PDF o me abrís un mail con el PDF del pedido, son cosas que, si no, tiene que hacer otro pedido de modificación después y se podría hacer, cuando estás en el momento, digamos, mostrándole, es como que le abrís la mente a ver cosas que le pueden solucionar, le pueden mejorar su trabajo. Eso es muy bueno. Está bueno. Bueno, después práctica de calidad y pruebas, que bueno, conocer los distintos tests que existen, por ejemplo, end-to-end, bueno, end-to-end es un test de toda la aplicación, una vez que integras un nuevo componente, Claro. testeas cómo funciona con toda la aplicación. Claro, tenés pruebas unitarias, que es cada esa función, la prueba de cada función. La prueba de integración es cómo funciona con los componentes que interrelaciona. Claro. Y por último, end-to-end, toda la aplicación, exacto. O sea, ese componente con toda la aplicación, para chequear de que no rompa nada. Ahí hay aplicaciones que te permiten automatizar todo el test end-to-end. Y lo bueno de los tests es que vos, a medida que vas construyendo la aplicación, si vas agregando los nuevos tests, después lo único que tenés que hacer es, bueno, correr del conjunto de pruebas y va a correr todos los tests que tienen cargados. O sea, vos desde que empezaste a construir la aplicación hasta cuando la vas a terminar, cada vez que la testeas todo. En realidad testea el sistema de test. Claro, sí. Y te reporta a ver qué falló. Porque a veces pasa que vos tocas una parte y alguna otra parte rompe y quizás si vos no vas y la chequeás, claro, ¿viste? Es importante. Y bueno, voy a cerrar con tu frase célebre que pusiste en el final de la charla. Bueno, ahí teníamos una que era, el junior trae las ganas de cambiar el mundo, el senior trae el conocimiento de por qué no se puede, y a eso es lo que hacemos experiencia. Así que bueno, eso fue la charla. Eso es todo, básicamente. Esperemos que les haya servido. Aplauso remoto. Aplauso virtual. Bueno, Federico. La verdad, a ver, yo estoy muy agradecido. Sinceramente, en el momento que yo les escribí, que le escribí a Valen, dije, no me va a responder nunca, debe tener 2 millones de mensajes. No, y el día llegó. O sea, así que bueno, sumamente agradecido por esta charla y por esta oportunidad, y esperemos que más adelante podamos hacer alguna otra. Bueno, yo les quiero cerrar más o menos a los chicos contándole que para el año que viene ya tenemos cerrado a Patricia Shepsel, que seguramente creo que Valen va a conocer. Me compré su libro, justo. Sí, vi el otro día la publicación. Y bueno, y tenemos también cerrado a Nehuen Prados, que es un profesor que tenemos nosotros, que tiene su propia startups, que también nos va a contar cómo inició y todo. Porque, a ver, son muchos temas que, digamos, que me llegan muchas consultas de los chicos de cómo arranco. ¿Cómo hago para empezar? Es como que están trabados, entonces bueno, y también, o sea, medio como para finalizar, o sea, también, o sea, el año que viene, en marzo, vamos a alargar un taller que es de Git y GitHub, que es para poder armar su portfolio. Que alguien preguntaba ahí sobre el portfolio, entonces bueno, lo que queremos hacer es eso, es armar el portfolio, explicar bien el por qué, o sea, hacer 10 líneas de código y comitear, porque es importante eso, que muchas veces, o sea, escriben todo el código y después comiteo. Eso es fundamental. Eso es fundamental porque, a ver, hay que pensarlo por el lado de la protección. Yo a veces cuando voy a la oficina, voy con mi computadora, digo, a ver si en el viaje o se me rompe o me la roban, lo que sea. Aparte del problema en sí, perdí todo el código. Me muero. Después estuve todo el día trabajando, perdí todo, estuve más tiempo y perdí todo eso. No, eso es de lo peor. O sea, la máquina se puede volver a comprar, pero el código que perdiste, volverlo a escribir, no, es terrible. Es terrible eso. Entonces, bueno, la idea es que los chicos se acostumbren a eso, a hacer poquito e ir subiendo.
Y bueno, y también, o sea, va a estar abierto a todo público, porque la idea no es que solo sea para nuestra universidad, sino para cualquiera que quiera entrar. Y bueno, vamos a estar compartiendo por redes cuándo va a arrancar, cómo anotarse y todo. Así que bueno. Y bueno, Bueno. muy contentos de haber estado acá, de aportar nuestro granito de arena para la universidad. Sí. Así que espero que les haya servido y bueno, les haya dado como un paneo general de algunas cosas a tener en cuenta, que bueno, la realidad es que la charla la pensamos como, ¿qué cosas nos gustaría saber si hoy arrancáramos? Entonces, Claro, que hubiera querido saber antes de arrancar la carrera. así que bueno, espero que les haya servido y que, nada, igual queda grabado, así que cualquier persona que se la perdió la puede volver a ver, eso está bueno. Y están las redes nuestras también. Sí, también. Así que, Bueno, listo. Bueno, Ha chicos, sido un gusto y espero que les haya servido. exactamente. bueno, nos estamos viendo. Bueno, nos vemos, adiós. Adiós.